Qué gusto estar aquí, por fin presentando el grafo al final de todo. ¿Hoy? ¿Sí? Ah, ok. Bueno, quiero empezar con una premisa. Uno de los retos de esta investigación, algunas de las cosas ya emergen de lo que dijo José Luis, es decir, es una investigación claramente implicada, ¿no? En mi caso, lo cual conlleva automáticamente toda una serie de retos, sobre todo a la hora también de cuajar todo esto con un marco institucional, con un marco también de pertenencia que es el de un proyecto más amplio europeo, ¿no? Entonces, todo esto ya de por sí es un reto, ¿no? Otro reto importante para mí, que sigo llevando conmigo, es que mis interlocutores, la experiencia zapatista ha producido históricamente mucha teoría, ¿no? Propia, tomos enteros de teoría propia, que llaman pensamiento crítico, en coautoría, muchas veces, en muchos casos, con muchos de los intelectuales de referencia que representan también muchas de mis fuentes teóricas. Y estoy bastante segura, ahora lo voy a dejar que circule, que algunos de esos autores, todas las personas aquí en esta sala los han citado alguna vez. Entonces, eso para mencionarlo como premisa, simplemente para explicar hasta qué punto puede ser complicado, ¿no? También hacer etnografía con personas que al mismo tiempo representan tus propias fuentes, marcos o referencias teóricas, ¿no? No solo lo de compartir un mundo moral y ético, ¿no? Una serie de valores, sino también las mismas teorías, ¿no? Y claramente con una visión muy clara de un análisis muy profunda del presente, de lo que se entiende como, ¿no? Los problemas del mundo actualmente y que informan y definen evidentemente qué tipo de respuestas se les quiere dar, ¿no? Qué prácticas, qué acciones vas a implementar, ¿no? Respecto a esta visión que tienes del mundo. Y que claramente es muy heterogénea alrededor de estas redes de solidaridad y activismo que se acercan y apoyan a la experiencia zapatista, ¿no? Entre las varias explicaciones o preguntas o visiones de este mundo desde la perspectiva de cada zapatista, muchas veces ahí la aplicación nos propone una serie de metáforas, digamos, para entender este mundo en el que vivimos. Una de las metáforas importantes del pensamiento crítico zapatista es esa imagen, esa figura de la hidra capitalista, que representa evidentemente el enemigo, ¿no? Que tal cual se construye toda la postura, la posición anticapitalista, ¿no? Entonces, esta hidra, el monstruo, la bestia esta mitológica, ¿no? En este caso tiene muchas cabezas, entonces la idea es un poco esta de no le puedes solo cortar una, porque va a crecer otra vez, ¿no? Entonces, es un sistema muy complejo que hay que enfrentar en su complejidad, ¿no? Y ahí viene también esta otra metáfora de la tormenta, como algo que va a llegar a cualquier rincón y a permear un poco nuestras vidas sin reducirlo a categorías eurocéntricas, pero como si podríamos hablar de biopoder, ¿no? Que entra en cada aspecto de nuestras vidas. Y entonces la respuesta o la alternativa no puede ser una ruptura que llegue de un día a otro, sino que tiene que ser un trabajo cotidiano, ¿no? Que tenga que ver con cada aspecto de nuestras vidas también. Aquí no se ve muy bien, se ve mejor en la portada del primer volumen que está circulando. La cabeza del cuerpo principal, la cabeza de la hidra, es un águila que está presente en el escudo mexicano, ¿no? Entonces, símbolo, digamos, de la identidad institucional nacional
mexicano, ¿no? ¿Qué significa todo esto? El Estado y el capital son dos elementos inseparables de este mismo enemigo. El Estado capitalista es uno de los enemigos, ¿no? La guerra, la lucha, la insurrección zapatista declara guerra al Estado capitalista, ¿no? Y construye todo su proyecto de autonomía frente al Estado. Entonces, ¿por qué menciono todo esto? Porque una de las preguntas, ¿no?, que me ha acompañado un poco en este trabajo es ¿cómo funciona esto de un proyecto de autonomía frente al Estado tan explícito y frente al capitalismo? ¿Cómo se articula con la comercialización de un producto a nivel internacional que llega, que se circula a través de estas redes solidarias y llega hasta Europa y que tiene que formalizarse este proceso económico para poder salir de las fronteras, ¿no? Entonces, ¿cómo se articula este proyecto de autonomía con este tema, ¿no? Porque hay que saber que el café es el único producto exportado que se produce en las comunidades. Principalmente es una producción de autosubsistencia, ¿no? Y es la única actividad económica declarada de alguna forma, ¿no? Dentro de un proyecto que, por otro lado, construye sistemas autónomos de salud, de educación, de gobierno, etcétera, etcétera, ¿no? Otra metáfora es la de las grietas. Bueno, igual os sonará Holloway, Crack Capitalism, no sé si agrietar al capitalismo. Esa idea que estas respuestas, estas alternativas al capitalismo tengan que ser algo que vas construyendo poco a poco, un trabajo constante de abrir unas grietas en este sistema y hay que mantenerlas, porque si no se van a cerrar. Entonces, otra vez, un trabajo muy en lo cotidiano, muy a partir de la realidad concreta cotidiana, ¿no? Sin perder de vista un horizonte estructural más amplio de transformación más amplia de este mismo sistema. También otra característica de las grietas en esta perspectiva, en esta visión zapatista, es que al abrir un huequecito en este muro, vamos a poder vislumbrar algo más allá. Entonces nos permite otra vez, ¿no?, imaginar un futuro diferente, ¿no?, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto tiene que ver con una visión, una temporalidad muy amplia también. Todo este tema, este discurso sobre las metáforas no debería, digamos, esconder que hay una dimensión muy concreta, muy territorial, muy material de violencia, de conflicto abierto en Chiapas, que de hecho además estas violencias han aumentado en los últimos años. Entonces, aunque ya no sea la situación de los años 90 con una militarización más formal o oficial, pero no deja de ser un territorio de conflicto, ¿no? Y ese es otro tema evidentemente muy complejo y que nos atraviesa como personas que en momentos distintos y en modalidades distintas habitamos ese territorio y que atraviesa cualquier tipo de etnografía y cualquier tipo de presencia también en este territorio, ¿no? Y entonces, a pesar de situarse en movimientos que tienen que se autoperciben, conciben como unas alianzas transnacionales, evidentemente no es lo mismo para todos estar implicados en este tipo, ¿no?, de contextos. A lo largo de los últimos años, aquí estamos hablando de los últimos 10 años más o menos, y hace 10 años, hace 10 años yo estaba haciendo mi primer trabajo en campo en Chiapas, nos han convocado las comunidades zapatistas a diferentes tipos de eventos, donde cíclicamente han estado convocando la comunidad solidaria internacional a eventos que son, por un lado, no sé, eventos de arte, de cine, semilleros, seminarios de pensamiento crítico, etcétera, etcétera, ¿no?
siguen convocándonos, porque vamos del 2016 al 2026 aquí, pero empezaron en 96, pero esto es los 10 años. ¿Y esto por qué lo menciono? Para explicar un poco el tipo de interpelación que hay hacia esta comunidad activista, solidaria, internacional, y la búsqueda estratégica y muy consciente de un diálogo de cierto tipo con estos interlocutores internacionales. Y de forma muy provocatoria, es decir, no te convocan a explicarte solo esa visión del mundo de la que hablábamos, sino a hacernos preguntas juntos, ¿no? Y a compartir respuestas también, o visiones, o... Entonces, eso para dar cuenta también de este método muy provocatorio, ¿no? De dialogar con estos interlocutores activistas y solidarios. Y esto lo menciono porque inevitablemente me ha llevado a hacerme muchas preguntas sobre entonces cómo investigas, ¿no? Una experiencia que te invita a reflexionar de manera abiertamente, de una manera tan crítica, ¿no? Y por eso uno de los componentes más importantes de la tesis, que es una tesis por compendio, y una parte bastante importante de todo el trabajo, lo he dedicado a reflexionar sobre cómo hacemos antropología, etnografía implicada, ¿no? Sobre las dimensiones éticas de esta implicación, etc. Porque se me hacía como algo inevitable en general, pero específicamente por el tipo de personas con las que estoy trabajando y porque estas preocupaciones éticas también atraviesan los espacios activistas y militantes en los cuales yo misma estoy involucrada, ¿no? Y todo el tema de las dimensiones éticas y políticas es todo lo que hago a la hora de intentar entender qué pasa con el café. Entonces, ¿cómo lo he estado haciendo concretamente? Sí, durante este doctorado, ¿no? He pasado bastante tiempo en Chiapas, todo el año académico pasado, el segundo año del programa, pero Chiapas no es el único espacio de territorio, de campo. Este no es un mapa ni de todos los espacios, los lugares donde he hecho trabajo de campo, porque no he estado físicamente en todos esos sitios, ni es un mapa de todos los lugares a los cuales llega el café en Europa. Es decir, hay otros lugares donde también llega y algunos de esos sitios, yo no he ido hasta Rusia, pero son contextos que he podido mapear y desde los cuales he podido saber o reconstruir cosas a partir de haber podido dialogar con personas o estar en espacios compartidos con personas que llegan a distinguirlo a estos lugares. Y en muchos lugares, como puede ser España, o Italia, o Francia, Alemania, más cercanos, pues sí he podido también estar. No tanto tiempo como en Chiapas, no tendría tampoco sentido. Pero es también para explicar que mi participación o mis modalidades de poder observar, estar, han sido bastante diferentes. Y al mismo tiempo, también hay que mencionar, eso lo voy a decir mejor después, pero que las temporalidades, los tiempos también han sido muy distintos. Y en Chiapas, también por una cuestión muy logística, vas y te quedas un tiempo, los otros espacios los he atravesado de manera diferente, ¿no? Aquí he intentado hacer una especie de resumen, más que de cuándo he estado dónde, o más que el trabajo de campo en sí, de cuándo he escrito los varios elementos del compendio. Se me hacía muy interesante reflexionar sobre los diferentes artículos, esos son los
4 que yo he seleccionado para ponerlos en la tesis, cuándo han sido escritos, porque eso dice mucho del tipo de material, del tipo de trabajo que he estado haciendo, ¿no? Es decir, uno de estos 4 macroelementos lo he escrito aquí, desde el despacho de mi grafo, y es evidentemente un trabajo más teórico que he hecho antes del campo, mientras que luego hay otro trabajo, este que os mencionaba hace poco, más sobre la ética, ¿no?, de la investigación militante durante el campo, y eso no me lo esperaba, hacerlo durante el trabajo de campo, surgió así, pero ha sido muy útil hacerlo en ese momento. Y luego hay otros 2 trabajos que he escrito después, y uno que acabo de justo terminarlo y todavía no lo he enviado a la revista. Algo que no aparece en el esquema son estas temporalidades que os decía de los trabajos de campo y de la investigación. Es decir, comentaba que hace 10 años yo estaba haciendo el primer trabajo de campo. Lo que no aparece, no puede aparecer en un esquema que solo habla de este programa de doctorado, es una implicación de más largo plazo, ¿no? Aquí, por supuesto, estas 2 fotos simplemente porque estaba yo en el mismo contexto, ¿no? Entonces, en 2018, este es el mes pasado, para explicar que, bueno, que para mí va mucho más allá, tanto de una dimensión de investigación, evidentemente, como de las temporalidades de lo que puede ser un doctorado, ¿no? Y cómo encarnar también estas diferentes dimensiones sigue siendo, ¿no?, el dilema persistente de toda la investigación. Aquí intento esquematizar un poco los materiales, es decir, hay 4 materiales que he puesto formalmente como parte de la tesis, y luego hay toda una serie de otras cosas que han salido, entre las cuales hay trabajos colectivos también, no solo individuales, algunos de los cuales he parcialmente usado como materiales que he puesto, al menos en parte, en la tesis, y otros no. Otros se quedan fuera, pero es una panorámica de todo lo que de todo lo que ha salido de esa experiencia del doctorado a nivel de cosas formales que podemos reconocer formalmente como productos académicos, porque evidentemente luego se podrían mencionar muchas más cosas que no entran en estas categorías de productos, ¿no?, de resultados de un trabajo de investigación. Se podrían mencionar, no sé, para mí es difícil separar el hecho de haber escrito un artículo académico el día siguiente en el cual estoy escribiendo un comunicado político, y para mí no son 2 cosas que se separan, aunque no entren aquí, y que lo estoy escribiendo igual a 4 u 8 manos con otras personas, digamos, pero las 2 cosas para mí son procesos que están inevitablemente entrelazados, ¿no? Y bueno, el café, porque en teoría la investigación va de café. Os he dejado un poco esperar, y la investigación y la tesis también lo hace, ¿no? El café aparece en la tesis, creo que a mitad a la página 200 y pico, ¿no? Pero es un poco voluntario en el sentido de que no es un caso que el título sea el café como pretexto, ¿no?, como producía también José Luis. ¿Por qué el café como pretexto y por qué la informalidad? Cuando tuve mi primera reunión con Hugo, nuestro primer seguimiento del doctorado, me preguntó, pero si se declara, si se formaliza, digo, si salen de las aduanas, ¿no?, desde el país, ¿qué tiene que ver con la informalidad, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué todo esto en un proyecto sobre economías informales, ¿no? Y efectivamente, la respuesta es muy sencilla, no lo escogí yo, el tema de la informalidad, era un tema que venía con el paquete del proyecto en el que estábamos, ¿no? Pero efectivamente es interesante, o sea, se me fue luego al final, es bastante interesante ir a ver dónde entra y dónde sale, y cómo las diferentes personas conciben la relación misma con
entrar o relacionarse con las estructuras del mercado y las estructuras del Estado, ¿no? Con diferentes percepciones, dependiendo de dónde estén y de la postura que tengan, ¿no? Es interesante ver que un proyecto de autonomía que está completamente basado en no tener que depender de ninguna forma de las instituciones y del Estado, pues al mismo tiempo, ¿no?, haya al menos una actividad económica que tenga de alguna forma que encontrar unos compromisos con ciertos niveles de burocratización. Y lo mismo pasa en Europa, porque hay experiencias que circulan este producto habiéndose formalizado de alguna forma porque tienen una identidad jurídica y se han constituido como asociación o cooperativa de algún tipo, y hay otras que se quedan completamente, que son pequeños colectivos que no existen en papel en ningún lugar y lo venden desde una pequeña ocupa, no sé. Entonces ahí también, ¿no?, es interesante ver cuáles son las estrategias, ¿no?, y cuáles son los márgenes que se van negociando de hasta dónde le entras y cómo le entras a estas estructuras, ¿no? Cuando hablo en el título también hay este tema de la infraestructura especulativa, la he llamado, esta construcción así un poco rara. Como podéis ver, el café como pretexto no es una formulación mía, lo he sacado, es una expresión que surge de mis interlocutores, ¿no? Algunos me cuentan que el café no le importaba la mierda del café, habían hecho cualquier otra cosa para apoyar la autonomía económica de las comunidades. Para otras personas al revés, es muy importante que sea el café, ¿eh? No todos comparten evidentemente esta perspectiva. Pero ¿por qué la infraestructura? ¿En qué sentido? Uno de los esfuerzos que he hecho es intentar al mismo tiempo no solo estar en el plano, la dimensión valorial, ¿no?, qué significa este producto a nivel de representaciones, a nivel de imaginario anticapitalista, ¿no?, qué valores estamos circulando a través del producto. Entonces, a pesar de poderlo definir como un pretexto, ¿no?, para hacer y construir, ¿no?, imaginarios políticos y visiones de este más allá, viendo las grietas, al mismo tiempo, evidentemente, hay una dimensión muy material, es decir, es, entre otras cosas, también uno de los aportes y de los apoyos materiales y económicos a un proyecto de economía muy concreto. Y es interesante que, a pesar de tenerse que formalizar la etapa, por lo menos, de la exportación de este producto, luego, por ejemplo, aquí os he puesto un ejemplo, están construyendo un quirófano, un hospital en la selva, y muchos de los fondos recaudados con las ventas del café se han ido de vuelta, se han devuelto a Chiapas para apoyar el sistema de salud autónomo, que está pensado precisamente para no tener que depender de tener que meterse a la oferta institucional del cuidado, ¿no? Entonces, ahí vemos que es interesante, que circula, ¿no? Y seguir el producto solo de la producción al consumo, pues no permitiría ver todo esto que hay detrás, que tiene que ver con una red más amplia, iniciativas más amplias, ¿no?, y prácticas de solidaridad más amplias que no solo tienen que ver con eso, precisamente la circulación del producto en sí. Especulación, ¿por qué? ¿Especular en qué sentido? Claramente, por un lado, es un juego de palabras con la especulación financiera y todo, y porque entre los mayores esfuerzos hay este intento, ¿no?, de no reducirse o alejarse, reconfigurar las lógicas capitalistas, ¿no?, en cualquier acto y en cualquier significación de todo lo que se hace. Y por otro lado, siempre hay formas de espejismos. Hay un intercambio, como veíamos, un intercambio que es de imaginario, pero también concreto.
vivencial y físico y convivial en muchos casos, ¿no? Os hablaba antes de los encuentros, ¿no? Espacios físicos donde se comparten experiencias. Y nada, entonces otro tema, otro sentido en el cual este café puede ser considerado, digamos, un poco un pretexto, es el hecho de que a pesar de que algunas experiencias pueden acercarse un poco más a lo que serían igual unos circuitos parecidos a los del comercio justo, ¿no? Con ciertas prácticas o ideas bastante cercanas. Aquí, digamos que el ingrediente fundamental de alguna forma no es tanto lo bueno, lo justo y lo orgánico, sino lo autónomo, ¿no? Entonces hay una politización evidentemente muy explícita, porque no cualquier persona se compraría el café con un rifle y zapata encima, vamos, ¿no? Entonces, ahí está. Lo que se está vendiendo también es una experiencia muy concreta, lo que se está apoyando también es una experiencia muy concreta y esa es una de las cosas que más, a las cuales más se le da importancia, ¿no? en estas redes. Sin el objetivo de aislarse, aquí también es uno de los temas interesantes. Yo empezaba un poco con esa idea a ver cómo se alejan, ¿no? ¿Cuál es el nivel de distancia que se pone de este capitalismo si la práctica es anticapitalista, ¿no? Pero más que una cuestión de distancia o de alejamiento o de real separación, lo interesante aquí es precisamente cómo la esfera económica es reconfigurada políticamente, sin que tenga que ser eliminada, ¿no? Sin que tenga que ser del todo rechazada esta esfera económica. Pequeño ejemplo, y ya lo dejo, este es un pequeño paquete de café que se distribuye en Grecia, que pone 200 gramos, pero en realidad solo lleva 100 gramos. Entonces, para mostrar hasta qué punto lo económico pasa en segundo, o sea, lo económico, el número, la cantidad, la cantificación pasa en segundo plano, porque digamos que lo importante no es el contenido, ¿no? O la cantidad del contenido. Gracias.